Buenas, gente, buena mundo. Hoy vamos a hablar un poco sobre la enfermedad arterial periférica. Aclaro de que eh, hablaremos en el contexto de la aterosclerosis como etiología predominante. Digo que también tiene otras causas, pero aquí enfatizaremos en ese punto. Entonces, empezamos preguntándonos si es importante hablar sobre esta patología y tenemos que más de 1 millón de personas en los Estados Unidos han perdido una extremidad debido a una enfermedad vascular, que incluye la diabetes, la enfermedad arterial periférica y una isquemia crítica de la extremidad, que es consecuencia del progreso de la enfermedad arterial periférica y sobre todo en los casos en los cuales no se trata correctamente y a tiempo. Y aproximadamente la mitad de las personas con pérdida de un miembro debido a una enfermedad vascular mueren entre los 5 años posteriores a la amputación. Un 85% de estas amputaciones podrían haberse retrasado o prevenido mediante la educación del paciente, la modificación del estilo de vida, que es muy importante a la hora de iniciar el tratamiento, y la intervención endovascular que está generando o está cogiendo amplia cancha en el ámbito de tratamiento quirúrgico actualmente. Entonces tenemos que la enfermedad arterial periférica se refiere típicamente al estrechamiento y oclusión aterosclerótica de todas las enfermedades arteriales distintas de las arterias coronarias y la aorta. Nos estaríamos refiriendo a las arterias carótidas y vertebrales, las arterias celíacas y mesentéricas, las arterias renales y las arterias de las extremidades superiores e inferiores. Típicamente se presenta en las extremidades, en las arterias de las extremidades inferiores, con la subsiguiente sintomatología característica de esta patología. Tenemos que la enfermedad arterial periférica se asocia a riesgo elevado de complicaciones como infarto de miocardio, accidente cerebrovascular, demencia, enfermedad renovascular y enfermedad mesentérica. También aclaramos de que la enfermedad arterial periférica se presenta en un gran porcentaje conjuntamente con otras patologías como la cardiopatía isquémica y la enfermedad cerebrovascular. Entonces es importante en estos pacientes que tienen ya de base estas dos patologías identificar o mirar si también están padeciendo de enfermedad arterial periférica, ya que aumenta la mortalidad en estos pacientes. La epidemiología tenemos de que afecta a más de 200 millones de adultos en todo el mundo y la incidencia de enfermedad arterial periférica aumenta hasta un 20% en personas mayores de 70 años. Entonces, con esto tenemos en cuenta o nos damos cuenta de que la edad es un factor de riesgo de base y no modificable para esta enfermedad. Algunos autores, algunos artículos hablan de una prevalencia mayor en hombres, pero se ha descubierto que la prevalencia es igual o tiende a ser igual entre hombres y mujeres. Tenemos de que en esta enfermedad hay un subdiagnóstico y por eso es importante hablar sobre esta enfermedad y puede ser un problema importante en la atención primaria, ya que la mayoría de los pacientes con enfermedad arterial periférica no presentan los síntomas de claudicación estereotipados descritos en los libros de texto. Entonces, reconocemos que la mayoría son asintomáticos. En cuanto a la fisiopatología, generalmente involucra la enfermedad aterosclerótica en la aorta abdominal, las arterias ilíacas y femorales. Y esta fisiopatología de la aterosclerosis va a implicar interacciones complejas entre el colesterol y las células vasculares. Tenemos que en las primeras etapas de la enfermedad arterial periférica, las arterias compensan la acumulación de placas, dilatándose para preservar el flujo a través del vaso. Es decir, nosotros podemos tener una obstrucción parcial en la cual puede haber una obstrucción mayor del 60% o menor, sobre todo en pacientes que tienen una obstrucción por esa placa menor al 60% del diámetro del vaso, pues no van a presentar síntomas. Ya como tal, también podemos tener el contexto de una obstrucción completa, generando una sintomatología más aguda y una sintomatología un poco más intensa en estos pacientes debido a que
básicamente no hay flujo, y en estos pacientes también donde hay obstrucción parcial y completa, se genera una red colateral que va a permitir esa preservación del flujo, pero eh, en, en situaciones de deambulación en las extremidades inferiores se aumenta la demanda de oxígeno, se aumenta la demanda de flujo sanguíneo, y estos pacientes al caminar ciertas distancias van a presentar la sintomatología de lo que se llama claudicación intermitente. La arteria femoral es el sitio más común de émbolos, seguida de las arterias ilíacas, la aorta y las arterias popliteas, y estos van a generar una isquemia repentina, y es lo que de alguna manera se conoce como isquemia crítica aguda de las extremidades, debido a que esa obstrucción total por ese émbolo de ese vaso arterial, pues genera una sintomatología aguda, a diferencia de una obstrucción que se va generando, que va aumentando la placa y que va a generar un proceso un poco más crónico. En cuanto a los factores de riesgo, tenemos que estos también comparten, esta patología comparte los factores de riesgo de cardiopatía isquémica. Contamos con lo que es la diabetes, el tabaquismo, importante. El factor de riesgo más importante relacionado con esta enfermedad es el tabaquismo. Tenemos también la obesidad, es decir, un índice de masa corporal superior a 30. La hipertensión arterial también se ha visto relacionada, no tan fuertemente, pero sí se ha visto relacionada lo que es el LDL alto, el aumento de la edad, que ya lo habíamos mencionado, y especialmente después de los 50 años. También tenemos antecedentes familiares de enfermedad arterial periférica, o que, pacientes que tengan familiar con enfermedad cardíaca o accidente cerebrovascular. La raza negra se ha visto más involucrada en esta enfermedad a comparación de las otras razas. En cuanto a la etiología, habíamos dado como una especie de bosquejo. Predominantemente la etiología es aterosclerótica, pero también hay otras causas como inflamación de los vasos sanguíneos, ya sean también lesiones o exposición a la radiación. En cuanto a la clasificación, tenemos las dos clasificaciones: la clasificación de Fontaine, que la divide en grado 1, grado 2A, grado 2B, grado 3 y grado 4. El grado 1 asintomático, el grado A una claudicación leve, es decir, el paciente puede caminar más de 200 metros, y la 2B, que es la claudicación moderada severa, en la cual los pacientes al caminar menos de 200 metros ya presentan la sintomatología en la extremidad inferior. El grado 3, que es el dolor isquémico en reposo, y el grado 4, la ulceración o gangrena. La de Rutherford es la que se utiliza actualmente. Tenemos 6 estadios: el estadio 0, asintomático; el estadio 1, claudicación ligera; el estadio 2, claudicación moderada; el estadio 3, claudicación severa; el estadio 4, dolor isquémico en reposo; el 5, pérdida tisular menor; y el 6, pérdida tisular mayor. Tenemos de que esta clasificación es una clasificación clínica. Se compensan o de alguna manera se relacionan las dos clasificaciones de estadio 3 y 4 de Fontaine con 4, 5 y 6 de Rutherford. Tenemos que la práctica clínica demuestra la afectación multisistémica de esta enfermedad vascular, y como ya mencionado antes, pues es frecuente comprobar la presencia de una enfermedad coronaria o cerebrovascular en los pacientes con enfermedad vascular. Tenemos que la presentación clínica cuenta con 4 escenarios: el asintomático, dolor atípico, la claudicación intermitente y la isquemia crítica, en la cual no queremos que estos pacientes se presenten en nuestro consultorio. La enfermedad arterial periférica asintomática va a representar del 20 a 50% de los pacientes, y se beneficia más de la modificación de los factores de riesgo, que sería intervenir en los estilos de vida y el seguimiento regular. Este grupo de pacientes es también el menos reconocido y tratado,
con hasta un 70% de los casos no conocidos por los médicos de atención primaria. Y aunque no se vean afectados en términos de función y estilo de vida, estos pacientes tienen un 40% más de riesgo de accidente cerebrovascular y de un 20 a 60% más riesgo de infarto de miocardio. Es decir, estos pacientes no se encuentran ante un proceso benigno. Es muy importante aclarar esto, porque puede sonar de que presentación clínica sintomáticos no están bien, no. Estos pacientes tienen un mayor riesgo de, en cuestiones de mortalidad, en cuestiones de generar otras enfermedades como la cardiopatía isquémica, la enfermedad cerebrovascular, y se presenta esta sintomatología o este contexto de sintomatología debido a que hay una disminución del vaso sanguíneo menor a 60%. Entonces, se logra mantener esa demanda de oxígeno a la extremidad inferior cuando el paciente camina y no presenta sintomatología. Ahora, los síntomas atípicos de un 40 o 50% de estos pacientes pueden ser más frecuentes que la claudicación clásica debido a comorbilidades como la inactividad física y alteraciones en la percepción del dolor, sobre todo pacientes que tienen una polineuropatía diabética. Ahora tenemos la claudicación intermitente y es el paciente clásico con enfermedad arterial periférica, pero solamente se presenta en nuestro consultorio o se van a presentar estos pacientes con el 10 al 15%. De los casos, algunas fuentes hablan hasta un 30%, pero no es mayor que los asintomáticos y por eso se puede subdiagnosticar esta enfermedad. Entonces, estos pacientes con claudicación intermitente van a presentar dolor, típicamente en las pantorrillas y o glúteos, provocado por la actividad y que se alivia con el reposo. Los pacientes al caminar van a presentar dolor, pero cuando dejan de caminar, el dolor pasa, debido a la fisiopatología antes mencionada de esta enfermedad, que disminuye la demanda de oxígeno y por lo cual eh, desaparece el dolor. Aunque limita significativamente en términos de calidad de vida, es decir, estos pacientes con claudicación intermitente pueden cambiar sus actividades rutinarias debido a ese dolor al caminar o pueden presentarse con malestares por no poder caminar más de 200 metros. La claudicación intermitente suele ser estable. Datos de estudios mostraron que un 70-80% de la claudicación es estable, es decir, no progresa a isquemia crítica. Un 10, un 20% de empeoramiento de claudicación, pacientes que antes podían caminar más de 200 metros, pues se progresa a que en tiempos determinados ya no pueden caminar más de 200 metros y enseguida aparece el dolor. Y un 1 a 2% de estos pacientes progresa a isquemia crítica o isquemia crónica de las extremidades, que es como tal lo que no queremos que lleguen estos pacientes, o sea, este contexto, no queremos que estos pacientes lleguen ya como tal a isquemia crítica. Ya en pacientes con una obstrucción mayor del 80% de la arteria se presenta la isquemia crítica. Esta cuenta con dos apartados, dos divisiones. Podemos hablar de isquemia crónica de las extremidades, que es el dolor en reposo o úlcera, también hablan de gangrena, con o sin necrosis tisular. Es decir, es un proceso que se cronifica debido a esa obstrucción del flujo y va a generar una sintomatología debido a esa disminución del flujo. Estos pacientes con frecuencia requieren una amputación, especialmente aquellos pacientes con un índice tobillo-brazo menor a 0.5, del cual hablaremos más adelante. En general, casi el 25% de los pacientes con isquemia crítica requieren amputación dentro de los 12 meses posteriores al diagnóstico. Es decir, un alto porcentaje va a quedar con amputación. Estos pacientes experimentan una mortalidad a 1, 5 y 10 años del 20 a 45%, del 40 a 70% y de 80 a 95% respectivamente. Es decir, a 10 años estos pacientes con isquemia crítica, el 80 a 95% se mueren, fallecen.
Entonces es muy importante esta enfermedad. Y por ende, estos pacientes con isquemia crónica de la extremidad necesitan una derivación quirúrgica temprana, necesitan exámenes imagenológicos como la angiografía y la consideración de una intervención aguda. Por último, tenemos lo que es la isquemia aguda de las extremidades y se va a caracterizar, obviamente su nombre dice aguda, por la rápida aparición de isquemia de la extremidad que va a amenazar su viabilidad. Estamos hablando de tiempo menor a 2 semanas y se manifiesta como un aumento de la claudicación. Estos pacientes presentan un aumento de la claudicación y por lo general progresan rápidamente a dolor en reposo. Es importante que en la clínica se evidencia o observemos lo que son las 6P, que es la falta de pulso, la palidez, eh, la parestesia y las parálisis, para de alguna manera reconocer estos pacientes que están con isquemia aguda de las extremidades. Generalmente es ocasionada por una rotura de la placa, por una rotura de la placa aterosclerótica y la posterior formación de trombos oclusivos. A diferencia de lo que es la isquemia crónica, pues se produce con demasiada rapidez para permitir la formación de vasos colaterales que habíamos hablado anteriormente, o sea, esa red colateral que habíamos hablado anteriormente en la fisiopatología de esta enfermedad, y por tanto, obviamente, la viabilidad de esta extremidad se va amenazada ya que no le va a llegar flujo, ya sea, no le va a llegar flujo a la extremidad. O sea, todo tiene que ver con esa disminución del flujo, la sintomatología, la mortalidad, el contexto de amputaciones, la viabilidad de la extremidad. Todo sucede es por esa disminución del flujo debido a esa placa aterosclerótica. Es una verdadera urgencia médica, obviamente porque estamos hablando de la viabilidad de la extremidad y requiere una pronta revascularización, se utiliza trombectomía mecánica o se puede también utilizar trombolisis, y eso pues obviamente lo va a definir ya cirugía vascular dependiendo del contexto del paciente. Listo, ya habiendo entrado en contexto sobre esta enfermedad, para la identificación de estos pacientes es importante la historia clínica y el examen físico que nos van a brindar un abordaje inicial. En la anamnesis es importante hacer preguntas como: ¿siente dolor o molestia en las piernas cuando camina? ¿El dolor comienza cuando está sentado o de pie sin moverse? ¿El dolor aparece si camina deprisa o sube una pendiente? El dolor desaparece en menos de 10 minutos cuando se detiene, buscando a ver si es una claudicación intermitente. Nota el dolor en las pantorrillas, los muslos o los glúteos. Es importante mirar cómo es el estilo de vida del paciente, tener en cuenta su edad, mayor de 50, mayor de 70 años, si ha tenido pérdida de vello en las piernas o pies, si ha presentado o ha observado heridas que no cicatrizan. Es fundamental también preguntar sobre los antecedentes familiares relacionados, sobre todo de antecedentes familiares de enfermedad arterial periférica. Entonces preguntamos y después pasamos a la revisión como tal. La exploración básica del sistema arterial pues se basa en la valoración de la presencia de los pulsos, sobre todo de la extremidad inferior, que incluirá las arterias femoral, poplitea, pedia y tibial posterior. En caso de enfermedad oclusiva aortoilíaca, pues será evidente una disminución de todos los pulsos en la extremidad o una ausencia completa de esto. En el caso de una enfermedad como tal, femoropoplitea, el pulso femoral pues estará presente, pero estará ausente en las arterias popliteas y distales. La auscultación de la región abdominal pues identificará la presencia de soplos que pueden ser indicativos de enfermedad en la aorta o las arterias ilíacas, y la auscultación en la región inguinal de alguna manera también nos va a dar una
una claridad sobre la existencia de lesiones en el iliaco externo, en la bifurcación femoral. También es importante la evaluación de la temperatura, la coloración y el trofismo del pie, debido a que obviamente la disminución del riego sanguíneo en la extremidad va a alterar lo que es la temperatura y la coloración y sobre todo el trofismo del pie. En los pacientes con claudicación no suele apreciarse una disminución de la temperatura, el relleno capilar. Sin embargo, la disminución de la temperatura y la palidez con o sin cianosis son habituales en los pacientes con isquemia crítica. No debe, de alguna manera, pasarse por alto la exploración de los miembros superiores y la auscultación cervical por la gran prevalencia de lesiones carotidias que en la mayoría de los casos pues, pasan desapercibidas. El método de screening de elección es el índice tobillo-brazo y tenemos que es la relación entre la presión arterial sistólica medida en el tobillo y la medida en la arteria braquial. Entonces tenemos que mayores de 70 años, pacientes entre 50 y 69 años con factores de riesgo ya antes mencionados, deberíamos hacerle en nuestra consulta un índice tobillo-brazo, que es una prueba no invasiva y que no es tan difícil de hacer. También pacientes que presenten síntomas en miembros inferiores con ejercicio, deberíamos hacerle un índice tobillo-brazo. Y también pacientes que tengan factores de riesgo y que también tengan antecedentes familiares. Básicamente, con el índice tobillo-brazo podemos confirmar, aparte de la historia clínica y el examen físico conjuntamente con esta, el diagnóstico de enfermedad arterial periférica. Primeramente se propuso para el diagnóstico de esta enfermedad, más tarde se demostró que también es un indicador de aterosclerosis en otros sitios vasculares y puede servir como marcador pronóstico de eventos cardiovasculares y deterioro funcional dependiendo del valor que nos dé. No discrimina pues si es una estenosis o oclusión y tampoco la localización de la zona afectada. Para esto tendríamos que recurrir a imágenes. Entonces, una parte más específica sobre el índice tobillo-brazo, tenemos de que va a detectar desde contextos asintomáticos, permitiendo identificar a estos pacientes y empezar tratamiento. Entonces, es muy importante realizar en pacientes con factores de riesgo el índice tobillo-brazo. Es una prueba no invasiva, como ya he mencionado antes, no es difícil de realizar. Necesitaríamos pues, una camilla de exploración, un gel conductor, un esfingomanómetro convencional, una sonda ultrasonido y como tal el procedimiento se debe colocar un manguito de presión arterial manual justo por encima del tobillo mientras se localiza la arteria tibial posterior o la arteria dorsal del pie con una sonda Doppler de mano. Entonces, mientras se escucha básicamente la señal Doppler, pues el brazalete de presión arterial se infla hasta que se borra la señal. A medida que el manguito se desinfla, la presión a la que vuelve la señal se registra como la presión sistólica del tobillo. Y pues se van a repetir los mismos pasos para la otra arteria del pie y la otra pierna. Igualmente, pues la presión braquial se puede medir con un manguito de presión arterial en la parte superior del brazo y una sonda Doppler colocada sobre la arteria radial o cubital en la muñeca también se puede realizar. Y tenemos que en el tobillo-brazo, pues la presión sistólica más alta medida en cada tobillo, dividida por la mayor de las dos presiones braquiales sistólicas. Entonces, aquí tenemos la fórmula, la presión sistólica del tobillo sobre la presión sistólica braquial por la parte superior del brazo. Entonces, aquí tenemos la interpretación, los valores de interpretación que vamos a encontrar del índice tobillo-brazo y tenemos que lo normal oscila entre 0.9 y 1.3 y la enfermedad arterial periférica se va a definir como un ITB menor a 0.9. La mayoría de los pacientes con claudicación van a tener un ITB entre 0.4
0.4, 0.5 a 0.9. Ya los pacientes con un valor menor de 0.5, 0.4, pues ya van a tener como tal un dolor isquémico en reposo o pérdida del tejido. Pacientes con ITB superior a 1.3 no quiere decir que estén de alguna manera sanos, sino que presentan una rigidez de la pared arterial que puede ocurrir en pacientes con diabetes o insuficiencia renal y que no va a ser de alguna manera posible determinar si existe o no como tal una enfermedad arterial periférica debido a que la arteria no es compresible. Y en estos casos se puede utilizar una pletismografía, pues dado que la calcificación arterial pues impide el registro fiable de las presiones sistólicas. Entonces, un error común al tomar el índice tobillo-brazo implica no medir la presión braquial en ambos brazos. El uso de la presión braquial más alta como denominador para ambas presiones de tobillo garantiza pues que el índice tobillo-brazo no subestime como tal, no se subestime pues en pacientes con discrepancia en la presión arterial, debido a que estos pacientes podrían tener una estenosis de la arteria subclavia que podría alterar como tal el valor del índice tobillo-brazo. Entonces, en cuanto a las imágenes, básicamente se debe realizar una evaluación endovascular cuando la claudicación u otros síntomas de la enfermedad arterial periférica van a limitar el estilo de vida o se sospecha una isquemia crítica de las extremidades. La selección del estudio de imágenes pues se va a basar en la disponibilidad siempre y la experiencia en la región local, pues las características del paciente y las posibles opciones de tratamiento determinado para un paciente. Generalmente pues utilizaríamos las pruebas menos invasivas. Los resultados de estas pruebas orientarán las intervenciones más adecuadas para cada paciente y la derivación pues a un especialista en intervención endovascular pues debe realizarse antes de estas pruebas para que ese especialista pues interprete adecuadamente estas pruebas para cada individuo. Entonces la ecografía Doppler es la evaluación más importante para confirmar un diagnóstico de enfermedad arterial periférica y evalúa la gravedad de la estenosis arterial. Se combina lo que es la evaluación hemodinámica con la obtención de imágenes y proporciona información sobre la presión y el flujo. Tenemos la angiografía por resonancia magnética, la cual son estudios de imágenes en los cuales pues, se hace una planificación y una intervención para la enfermedad arterial periférica y pues está prohibido en pacientes con marcapasos u otros numerosos dispositivos implantables. También tenemos la geografía por tomografía computarizada, que también se puede ser un siguiente paso de la ecografía Doppler, sobre todo en la planificación de una intervención, y generalmente tiene una mejor claridad con respecto a la geografía por resonancia magnética. Sin embargo, el material de contraste pues, interactúa con la calcificación arterial. Eh, pues en esos casos, en esos contextos, podría interferir con la calidad de la imagen. Además, puede haber una alergia al material de contraste y esto debe descartarse antes de su uso. Entonces, en algunos pacientes no se podría utilizar una angiografía por tomografía computarizada. Y por último, tenemos la angiografía con contraste o con catéter. Es el estándar de oro para evaluar la anatomía arterial debido a la calidad de imagen superior, aunque es más invasiva. La angiografía con catéter es esencial para la planificación de la revascularización. Entonces nos quedamos con la ecografía Doppler de entrada, la cual nos confirma el diagnóstico de enfermedad arterial periférica y un método no tan invasivo. Ya como tal en el tratamiento médico, las estrategias de manejo de la enfermedad arterial periférica buscan dos objetivos distintos. Primero, reducir el riesgo cardiovascular y mejorar la capacidad para caminar de estos pacientes que tienen una alteración como tal en su funcionamiento rutinario debido a ese dolor que presentan o la claudicación intermitente. Todos los pacientes
con enfermedad arterial periférica, independiente de la presencia o ausencia de síntomas, tienen un mayor riesgo de accidente cerebrovascular, trombosis, en comparación con los pacientes sin enfermedad arterial. Y estos pacientes pues van a tener una menor esperanza de vida a comparación de los grupos controles. Entonces, todos los pacientes con enfermedad arterial periférica deben realizar cambios en el estilo de vida para disminuir su perfil de riesgo cardiovascular. Entonces, ¿cuáles son esas modificaciones en el estilo de vida? Pues cambiar los factores de riesgo modificables. Los no modificables, como la edad, no se podría, o la raza negra tampoco se podría. Pero los pacientes pueden dejar el tabaquismo, pueden reducir los valores de LDL, sobre todo ahí juega un papel fundamental las estatinas, controlar la hipertensión, controlar la diabetes, tener la hemoglobina glicosilada dentro de los valores meta, tener presiones arteriales menores de 140-90, también son muy importantes. Entonces, todo es relacionado a disminuir o impedir que los pacientes tengan factores de riesgo modificables. Las opciones para, para mejorar la capacidad de caminar varían según los síntomas del paciente y la gravedad de la enfermedad. La terapia con ejercicios, pues, es importante y consistiría en caminar hasta alcanzar la tolerancia al dolor, detenerse para un breve descanso y volver a caminar tan pronto como se resuelve el dolor. Estas caminatas demoran de 30 a 45 minutos, de 3 a 4 veces por semana, durante al menos 12 semanas. Y en pacientes que tengan enfermedad arterial periférica y que también tengan hipertensión, se debe considerar como primera línea los IECA o ARAOS, ya que se han visto con beneficio en cuanto a la enfermedad arterial periférica. O sea, aquí tenemos las opciones terapéuticas dependiendo de cada grado de clasificación. Este sería el de Fontaine. Y tenemos que en grado 1, pues tratamiento médico con antiagregantes plaquetarios y marcha programada. El grado 2A, tratamiento médico. El grado 2B también, ya sería tratamiento endovascular, quirúrgico híbrido. Y el grado 3 y grado 4 ya necesitarían arteriografía y tratamiento con premura, ya que ya acá hay una, de alguna manera, amenaza de la extremidad como tal. Entonces, los fármacos antiagregantes serían el ácido acetil salicílico y el clopidogrel. Estos son importantes en la prevención de infarto agudo de miocardio, ictus, y pues, las dosis son de 75 a 100 miligramos al día para lo que es el ácido acetil salicílico, o clopidogrel 75 miligramos al día en terapia única, pues se va a preferir el clopidogrel, por lo general en pacientes asintomáticos. Las estatinas también están indicadas en pacientes con niveles altos de colesterol. Se procura que estos pacientes tengan un LDL menor al de 70 miligramos sobre decilitro, o en algunos casos se puede considerar una meta menor a 100 miligramos sobre decilitro. Como tal, para mejorar la sintomatología de la claudicación intermitente se encuentra el cilostazol de 100 miligramos 2 veces al día, y se debe tomar 30 minutos antes del desayuno y la cena. Se podría dejar en un curso de 3 o 6 meses, y tienen algunos efectos adversos como cefalea, diarrea, mareos, dolor y palpitaciones. Entonces también tener en cuenta eso. Ya como tal, lo que es la isquemia crítica, pues ameritaría tratamiento de revascularización y quirúrgico, y necesitarían ya un manejo por cirugía vascular. Eh, entonces, eso en cuanto a opciones terapéuticas, tratamiento de la enfermedad arterial periférica. Importante no dejar que estos pacientes progresen a isquemia crítica debido a su alta mortalidad a 1, a 5, a 10 años. Entonces, importante identificar a esos pacientes asintomáticos, que son la gran mayoría, y mejorar la calidad de vida a los pacientes que ya presentan claudicación intermitente. Acá pueden de alguna manera expandir el conocimiento acerca de cada eh, enfermedad, dependiendo de la arteria. Tienen un apartado en esta guía de la Sociedad Española de Cardiología 2017-2018,
Y entonces, pues ellos hablan específicamente de la arteria renal, de la arteria carótidas, de la arteria subclavia. Entonces, de alguna manera se presentan más que todo en la extremidad inferior y uno intenta como que abordarlo desde ese contexto, pero también puede generar enfermedad mesentérica, en las arterias mesentéricas, en las arterias ilíacas, y acá podría expandir un poco más el conocimiento sobre cada uno. Entonces, eso era lo que se tenía para hoy. Espero que sea de su agrado y que haya entendido un poco más sobre la enfermedad arterial periférica. Que tengan pues un resto de año feliz.